Dios te bendiga en esta hora, dando gracias al Señor por un día más, porque se renovaron sus misericordias sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Hoy traigo una reflexión que quiero compartir contigo en el libro de Éxodo, capítulo 40, desde el versículo 36 al 37, la cual se titula Jehová movió su campamento. Quiero hablarte en estos minutos sobre el campamento de Jehová. Leemos estos versos y dice la palabra: cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba, a menos que la nube se levantara. En el Antiguo Testamento continuamente sucedía esto. Dios decidía dónde Israel debía establecer el campamento, dónde iba a estacionar su tabernáculo, el lugar donde estaba el arca del pacto. Así que durante 40 años en el desierto el campamento de Jehová se removía continuamente. Recordemos que el arca del pacto, como dice la palabra, era la misma presencia de Dios. El tabernáculo en sí no tenía el mismo significado si la presencia de Dios no estaba en él. Por eso cuando Elí, aquel sacerdote, supo que el arca del pacto había caído en manos de los filisteos, desgarró su corazón. Ahora, la Biblia nos relata esta historia de cómo los filisteos tomaron el arca del pacto en una de las batallas que tuvo con Israel. Cuando estos la tomaron, el arca permaneció en el campamento de los filisteos por 7 meses. Pero estos la tuvieron que devolver porque el tener el arca del pacto en su poder produjo una gran mortandad a causa de tumores y plagas en medio de ellos. El primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: que no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así que después de este acontecimiento, en el campamento de los filisteos, decidieron colocar el arca en un carro guiado por vacas a un lugar llamado Bet-Semes. Pero la gente de ese lugar, de ese territorio, también comenzó a morir porque no habían hecho conforme a la ley de Jehová, ya que ellos miraron dentro del arca del pacto. Así que ese día murieron 50,070 hombres. Mira lo que significa vivir lejos de la ley de Dios. Produce mortandad. Así que hubo, dice, mucho llanto en medio del pueblo por tanta mortandad como la que está viviendo hoy todas las naciones del mundo. Hay lamento, hay tristeza, hay dolor por la mortandad en medio de ellos. Mira, también estos hombres, por la mortandad causada en medio de su campamento, decidieron despojarse del arca del pacto y por ello la enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim. El primer libro de Samuel, capítulo 7, nos dice la palabra en el versículo 1. Que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Note que aunque tenían el arca, es decir, la misma presencia de Dios, sus vidas eran de lamentos y de angustias. Note aquí algo. ¿Por qué la casa de Abinadab no era bendecida si era habitación de la presencia de Dios? El profeta Samuel les tuvo que decir: si ustedes quieren volverse a Dios, desháganse de todos los dioses que tienen y adoren solo a Dios. Hay muchas cosas que pueden cerrar las bendiciones para las familias, como lo que estaba sucediendo en la casa de Abinadab y en todo lo de ese territorio. Por muchos años,
el arca del pacto permaneció en casa de este sacerdote llamado Abinadab. Este sacerdote conocía perfectamente la ley de Jehová, pero aún así, conociéndola, sabiendo lo que significaba el arca del pacto, no supo valorar lo que había llegado a su casa, no valoró que la presencia de Dios había llegado a su casa, y muy probable cuando recibió el arca, la colocó en una bodega o en algún rincón de su casa. No colocó el arca en un lugar especial. En otras palabras, fue indiferente a ella, aún sabiendo que era la presencia de Dios. Y el resultado fue, como dice el capítulo 7, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Por muchos años después, el rey David decidió trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Así que David hizo el primer intento de llevarla, pero no lo hizo correctamente, y en ese intento murió Usa, uno de los hijos de este sacerdote, Abinadab, aquel hombre donde el arca había permanecido 20 años en su casa. Se había acostumbrado a ver la presencia de Dios como algo común, por eso al tocar el arca, para evitar que se cayera, la sostuvo con su mano, la sostuvo como cualquier utensilio y murió inmediatamente. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos habla que al ver esto David tuvo temor y decidió ya no trasladar el arca del Señor a su ciudad, sino que la llevó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, un hombre que vivía cerca del lugar del incidente. Y nos dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Yo te pregunto, ¿qué sentirías cuando una persona muy importante te elige tu casa para visitarte? Yo creo que te sentirías privilegiado y muy honrado por ello. Cuando llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, este le dio el mejor lugar porque sabía lo que esto significaba. Sabía que la presencia de Dios había llegado a acampar a su casa. Cuando la presencia de Dios llegó a su casa, Él la amó, la cuidó, no como Abinadab. Ahora Dios en este tiempo ha hecho algo maravilloso. Si te has dado cuenta, Dios movió su campamento a tu casa. En este tiempo tu casa se ha convertido en casa de Dios. Sabes que Dios camina en tu casa aun cuando estás durmiendo. Él está a tu alrededor cuidándote, protegiéndote. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa. Él ha llegado a acampar contigo a tu casa. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo espero que después de este tiempo que estamos lejos, que hemos estado lejos del lugar donde acostumbrábamos reunirnos, valoremos mucho más lo que significa la presencia de Dios en tu vida y en la de tu familia. Y tú mismo decidas que nunca se vaya de tu casa, que viva en medio de tu familia. Estos son tiempos de visitación de Dios. Y esto no es casualidad. Por alguna razón el Señor hizo este cambio. ¿Por cuánto tiempo será? No lo sé. Pero es una bendición ahora que en nuestras casas se esté levantando un altar a Jehová, donde se esté estudiando la palabra, donde se esté clamando su presencia. Me he puesto a pensar en el poder maravilloso de Dios y cómo Dios actúa produciendo cambios en medio de su pueblo, de acuerdo a su soberanía. Dios está sobre todo poder para que las cosas se hagan como Él decide. Después de estarte reuniendo de forma conjunta en un lugar, hoy nos envía a nuestras casas. Y quiero que tengas por seguro que el Señor está en tu campamento. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 14, dice la palabra: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Sabes, Él es para ti tu protector y de toda tu familia. Su palabra dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro.
Por lo tanto, Él dice en su palabra que no temerás ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él está en medio de tu campamento. Pero veamos también la otra parte del verso que hemos leído. También dice: por tanto tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esa es una de las razones por la que Dios movió su campamento a nuestras casas, no solo para resguardarnos, sino también para santificar todo lo que hay dentro de Él y a los que viven en Él. Dios ha querido llevar orden, ha querido llevar santidad, sanidad, libertad, salvación y bendición a tu casa. Podrías preguntarle al Señor en esta hora: ¿habrá algo en mi casa que no te agrada? ¿O cuáles son las cosas que deben ser ordenadas? Dios instaló su presencia en tu casa para que sea un lugar de adoración, un lugar de alabanza y un lugar de palabra. Quizá tu casa no era un lugar de discipulado donde enseñabas la palabra, pero hoy el Señor la ha convertido en casa de Dios y ha transformado tu hogar en un lugar de su presencia, en un lugar de enseñanza. Había una gran diferencia en la casa de estos dos hombres. En la casa de Obed-Edom hubo bendición para su vida y toda su familia. En la casa de Abinadab hubo desaliento y lamentación. Dice la palabra que el arca del pacto permaneció 20 años en su casa, pero toda la casa se lamentaba en pos de Jehová. Cada uno de ellos tenía un corazón diferente ante la presencia de Dios. Para Abinadab no significó mucho y por eso no valoró el gran privilegio que tenía. En cambio, Obed-Edom amó su presencia más que a su vida. Ya no podía vivir sin ella, tanto así que cuando David decide llevarse el arca a Jerusalén, también se fue Obed-Edom, porque lo vemos sirviendo como guardián del arca, como portero de la casa de Dios, y vemos a toda su familia al servicio de Dios. Pregúntate: ¿será mi casa como la de Obed-Edom o será como la de Abinadab? Dios quiere bendecirte no solo a ti, sino a toda tu familia. Él está en medio de tu campamento. El Señor ha visitado tu casa. Yo quiero terminar bendiciendo tu vida con esta promesa. Números capítulo 6, verso 24 y 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí